Buen día, presentaremos el tema de lipoperoxidación. Este trabajo fue realizado por Mera Soto, García Serrano, Medina Jiménez, Rodríguez Sandoval y Villegas Mendoza, pertenecientes a la materia de bioquímica con el doctor José de Jesús Manríquez del grupo 321. Este es el contenido del que vamos a hablar en nuestra presentación. Iniciaremos con las generalidades, seguido de las etapas de la peroxidación y finalmente los métodos para monitorear este proceso. Como pequeña introducción, los lípidos se van a definir como sustancias de los seres vivos que se van a disolver en solventes apolares como lo son el éter, cloroformo y acetona, y que no lo hacen de manera perceptible en el agua. Entonces, la peroxidación del lípido va a ser un proceso metabólico que va a causar el deterioro oxidativo de lípidos por especies reactivas del oxígeno, y este proceso puede degradar los lípidos dentro de la membrana celular que conduce al daño de la célula y eventualmente muerte celular. La lipoperoxidación o peroxidación lipídica es una reacción en cadena, ya que cada resto de ácido graso que sufre la peroxidación va a generar un radical que puede iniciar otra reacción de peroxidación. Cuando se atrapa un radical, se va a romper una cadena en la que de otra manera se van a dañar un gran número de acilos de ácidos grasos. Además, cuando un fosfolípido de la membrana sufre la peroxidación de la cadena de un ácido graso, la estructura de la membrana se distorsiona y puede afectar sus diversas funciones. El radical hidroxilo va a ser particularmente reactivo y también responsable del daño de otras moléculas biológicas. Va a dañar a las proteínas de varias formas y a las membranas, iniciando la oxidación de los ácidos grasos en los lípidos de la membrana en la peroxidación lipídica. El peroxinitrito va a producir la peroxidación lipídica y también va a dar lugar a la nitración de los grupos hidroxilos de la tirosina de las proteínas, y esta reacción es particularmente dañina para las proteínas de la membrana. Hay datos que sugieren que la fosfolipasa A2 puede eliminar los ácidos grasos anormales de los fosfolípidos que todavía se encuentran en la doble capa lipídica, y esto conduce a la sustitución de las cadenas acilo dañadas por ácidos grasos normales. Los lípidos de la membrana biológica y lipoproteína se van a encontrar entre los compuestos más vulnerables frente al ataque de las especies reactivas de oxígeno, y esta es la reacción de peroxidación lipídica. Los ácidos grasos poliinsaturados van a ser constituyentes de los lípidos y van a ser más susceptibles a peroxidarse. Esto debido a que los hidrógenos bisalílicos son fácilmente extraíbles comparados con los hidrógenos alifáticos. Y una vez iniciado este proceso, va a seguir como una reacción en cadena y va a involucrar a las etapas de iniciación, propagación y terminación. La peroxidación lipídica define el daño oxidativo a los lípidos mediado por especies oxidantes reactivas. Este mecanismo se va a producir a lo largo de 3 etapas, las cuales son la iniciación, propagación y terminación. Este esquema que está aquí representa las 3 etapas de forma general. Vamos a iniciar con la primera. La etapa de iniciación de la peroxidación lipídica se da por medio de una reacción donde un radical libre ataca a un carbono de la cadena alifática de un ácido graso. En diferentes palabras, es iniciada por el ataque de un grupo OH, el cual es un radical libre con suficiente reactividad para sustraer un átomo de hidrógeno del grupo metileno o CH2, unido a un carbono flanqueado por dobles enlaces de un ácido graso poliinsaturado en la posición S2 del fosfolípido. Dado que un átomo de hidrógeno es un radical libre, ya que posee un electrón desapareado, su salida va a dejar un electrón desunido en el átomo del carbono del ácido graso poliinsaturado, al cual pues originalmente estaba unido. Y de esta desunión se va a formar un radical del lípido o un radical alquílico. El hecho de que exista un doble enlace va a debilitar obviamente los enlaces carbono-hidrógeno del átomo del carbono adyacente a dicho enlace. El radical libre del lípido formado en este paso de la reacción va a ser estabilizado por una reorganización de los enlaces o también llamada resonancia con el doble enlace, que da lugar a la formación de un dieno conjugado del lípido. Esta formación pues va a ser el que va a seguir en la siguiente etapa. El dieno también se llama lípido radical. Como vemos en la imagen, pues un lípido insaturado más un OH va a desprender un H2O por la desunión del H y se va a formar un lípido radical, el cual va a pasar a la siguiente etapa, la cual es la etapa de propagación. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la etapa de propagación de la lipoperoxidación. En este paso del mecanismo de la reacción, el dieno conjugado de lípido va a reaccionar con el oxígeno para formar un radical peroxil del lípido, el cual puede ser
puede extraer un átomo de hidrógeno de otro AgPi adyacentes y con esto originar un hidroperóxido de lípido y un nuevo radical libre de lípido. Este nuevo RL de lípido puede reaccionar con el oxígeno para formar otro radical peroxil de lípido, constituyendo una propagación de la reacción de peroxidación y el daño a un número bastante grande de lípidos. La extensión de la etapa de propagación de la reacción antes de la terminación va a depender de varios factores, entre ellos la concentración de RL y la concentración de antioxidantes presentes. Esto, en otras palabras, se podría explicar en que el ácido graso radical pues no es una molécula muy estable, de tal modo que va a reaccionar rápidamente con el oxígeno molecular, creando de este modo un ácido graso peroxil radical. El mismo también pues es una especie muy inestable, por lo cual reaccionaría con otro ácido graso, dando lugar a un ácido graso radical diferente y a un peróxido lípido o un peróxido cíclico si ha reaccionado consigo mismo. Este ciclo va a continuar ya que el nuevo ácido graso radical se comporta de la misma manera. Les voy a hablar sobre la etapa de terminación, que la terminación de la peroxidación lipídica se puede dar por combinación de especies reactivas entre sí para formar productos no radicales o por reacción de estas especies con antioxidantes. Los hidroperóxidos, por sus siglas LOOH, son productos de la peroxidación. Son moléculas muy estables, pero su descomposición puede ser estimulada por metales divalentes como el hierro y el cobre. La descomposición de los hidroperóxidos genera una mezcla compleja de productos secundarios de peroxidación lipídica como hidrocarburos gaseosos, por ejemplo el etano y el pentano, y también de aldehídos como el HNE, que es el 4-hidroxidosnonenal, y el HHE, que es el 4-hidroxidoshexenal. Y por último, el malondialdehído por sus siglas MDA. El aldehído más estudiado hasta ahora es el MDA, que es un dialdehído de 3 carbonos muy reactivo. También el HNE es el principal aldehído formado durante la peroxidación de lípidos contenido AgPIN6, tales como el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Estos aldehídos se pueden reaccionar con proteínas y ácidos nucleicos, lo que determina efectos citotóxicos, genotóxicos y mutagénicos, y forman un papel patogénico en varias enfermedades. Hola, mi nombre es Alan y yo les voy a hablar sobre los métodos para monitorear la peroxidación lipídica. Como nos habremos dado cuenta, la peroxidación lipídica iniciada por radicales libres es un proceso bastante complejo y ocurre en múltiples etapas, y así como hay múltiples etapas, también existen diversas técnicas que se encuentran disponibles para el estudio de esta reacción. La peroxidación puede ser estudiada mediante la determinación de pérdida de ácidos grasos no saturados, generación de productos primarios o secundarios de degradación o intermediarios de reacción. Bueno, aquí en esta tabla que les presento a continuación tenemos lo que se mide y el método para medirlo. Por ejemplo, la pérdida de sustrato se va a medir con el electrodo de oxígeno, los intermediarios de reacción se van a medir con quimioluminiscencia, los productos primarios con quimioluminiscencia también, y los productos secundarios de degradación con un ensayo de TBARS. TBARS significa ensayo de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. Bueno, comencemos solo explicaré dos de estas, las dos más importantes, quimioluminiscencia y el ensayo de TBARS. La quimioluminiscencia, si bien es un poco complejo, puede ser descrito por un conjunto de reacciones agrupadas en 4 etapas generales: iniciación, propagación, ramificación de la cadena y terminación. La primera, en iniciación, se van a generar radicales primarios de ácidos grásicos poliinsaturados como resultado de la acción de radicales iniciadores. En la propagación, el radical lipídico formado en la etapa anterior va a incorporar oxígeno molecular a su estructura para formar radical lipoperoxilo. Después va a haber una ramificación de la cadena, y en la fase terminal, se llama terminación, se conocen al menos 3 formas de cortar la reacción de cadena. Está la interacción de 2 radicales, interacción de un radical con un metal de transición y reacción entre un radical y una molécula de antioxidante, es decir, un compuesto cuyo radical sea incapaz de continuar la cadena de reacción. Bueno, ahora vamos con el TBARS o ensayo de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. La principal sustancia reactiva al tiobarbitúrico es el malondialdehído. Este es un dialdehído de 3 carbonos altamente reactivo, generado como uno de los principales biproductos de la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados.
El malondialdehído puede combinarse con diversos grupos funcionales de proteínas, lipoproteínas, ARN y ADN. La determinación de los niveles de malondialdehído en materiales biológicos es un método conveniente, sensible y ampliamente utilizado para estimar cuantitativamente la extensión de la peroxidación lipídica. Hay muchas variantes de ensayo de sustancias reactivas al ácido tibarbitúrico. Se han descrito diversas técnicas como el ensayo de tibarbitúrico espectrofotométrico y cromatografía. Muchas gracias. Nosotros podemos concluir que la peroxidación de lípido es un proceso metabólico en cadena que provocará el deterioro oxidativo de lípidos por especies reactivas del oxígeno. La lipoperoxidación va a constar de 3 partes. La primera será la de iniciación, donde ocurrirá una reacción de ataque donde se ocupará un hidroxilo. Se liberará una molécula de agua y dará como resultado de ser un lípido insaturado a un lípido radical o dieno conjugado. Este proceso va a ser estabilizado por resonancia para así seguir con el siguiente paso, la propagación. Este va a consistir en que el dieno conjugado de lípido va a reaccionar con el oxígeno para formar un radical peroxil de lípido, el cual va a poder extraer un átomo de hidrógeno de otro AGPI adyacentes y originar un hidroperóxido de lípido y un nuevo radical libre de lípido. Por último tenemos la etapa de terminación, la cual consiste en que se puede dar por 2 cosas, por combinación de especies reactivas entre sí o combinación de estas especies con antioxidantes. En esta etapa se ven los hidroperóxidos que su descomposición genera hidrocarburos gaseosos y aldehídos. Este es un proceso complejo y ocurre en múltiples etapas. Diversas técnicas se encuentran disponibles para el estudio de esta reacción, tales como quimioluminescencia y el ensayo TB-ARS. Estas son nuestras referencias consultadas. Muchas gracias.